Matú. Bomba rusa. El truco la de la cabeza de ella para cubrir la bombera para disparar. Ok, chicas, entonces volvemos por acá. Entonces, ven que ya vimos que es en sí un segmento, ¿verdad? De manera individual. Ahora lo que sigue es ver cuándo son o qué condiciones cumplen para que sean segmentos congruentes, perdón. En realidad es como si le hubiéramos sacado una fotocopia a un segmento, ¿verdad? Yo tengo un primer segmento, qué sé yo, le saco una fotocopia y prácticamente que ese sería mi segmento congruente. O sea, en realidad, segmentos congruentes quiere decir que midan exactamente igual. O sea, necesito que tengan la misma medida. O sea, qué sé yo, que en esos segmentos que tenemos nosotros ahí a la par, lo que mida desde A hasta B tiene que ser exactamente lo mismo si yo tomo la medida desde C hasta D. No me puedo pasar, pero ni por un centímetro. Tienen que ser exactamente igual. Cuando son así, ¿verdad? Congruentes o el símbolo, porque igual en geometría usamos bastantes símbolos, el símbolo que se usa es este de acá, que es como un igual y se le pone como el techito de la E, ¿no? O sea, es este, el igual con un techito de la ñ, lo que nosotros utilizamos para hacer la simbología de congruente. Entonces, ¿cómo digo yo que un segmento es congruente con el otro? Si yo tomo este primer segmento, iría desde A hasta B con la línea arriba. Si fuera este otro segmento, desde C hasta D con la línea arriba. Igual, si no quise denotar segmento AB, es lo mismo que yo diga segmento BA, o es exactamente lo mismo a decir segmento CD a decir segmento DC. Entonces, si yo tengo que el segmento AB es congruente con el segmento CD, entonces pongo la simbología de cada uno de esos segmentos y en medio de ponerle el nombre al primer segmento y el nombre al segundo segmento, acá yo tendría que escribir el símbolo de la igualdad. O sea, por acá tendría que escribir este igual. ¿Ok? Punto medio de un segmento. Ven que la misma palabrita o el mismo nombre ya me da como una pista. Si a mí me dicen punto medio, yo tengo que fijarme quién está como a la mitad, ¿verdad? Quién está como en el centro. Entonces, si yo observo mi imagen, tengo el segmento que inicia en A y finaliza en B, o pudo haber sido que iniciara en B y finalizara en A. Entonces, el punto medio de él sería, aquí lo voy a hacer aproximado porque el libro no traía el punto, ¿verdad? Pero digamos que es este punto de acá. Entonces, ese punto tiene que estar en el puro centro. Otra forma para saber que es punto medio, yo necesito que esta distancia, o sea, la distancia del punto A al punto C, tendría que ser exactamente igual a la distancia del punto C al punto B. Si las distancias son iguales, o sea, lo que mida cada uno de ellos de A a C y luego de C a B, lo que midan cada uno de ellos, si son exactamente iguales, yo puedo decir que estos dos segmentos son congruentes. Semiplano, que es otro de los conceptos que tenemos que ver, solo la palabra semi hace referencia a la mitad de algo, ¿verdad? Semi es la mitad. Entonces, si a mí me están diciendo semiplano, me están diciendo de ahí como medio plano, ¿verdad? Entonces, si yo observo la imagen que tenemos por acá, todo esto, todo completo, sería un plano. Si yo no tengo todo eso, ¿verdad? Entonces nada más lo dibujamos ahí un toquecito. Y el semiplano tiene que existir una recta dentro de él, como que esa recta me diga, para acá hay una cosita y para acá hay otra, ¿verdad? Entonces, esa recta es una recta divisoria, por decirlo así,
pero sí me va a marcar la diferencia entre uno y el otro, ¿verdad? Y las letras o la simbología para llamar a lo que son semiplanos es igual, ¿verdad? Igual que el plano, tenemos que utilizar una letra del alfabeto griego. Por ejemplo, este romboide, si le trazamos la recta, me da este símbolo y me da este símbolo también, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esta primera parte se va a llamar semiplano zeta y que esta otra parte semiplano beta. ¿Cómo vamos hasta acá, chicas? Muchos conceptos. La parte de geometría son muchos, muchos conceptos, ¿verdad? Entonces, para que los vayan leyendo siempre como de manera constante. Relaciones que podamos encontrar o cómo hago énfasis entre puntos, rectas y planos. Bueno, vamos a ver la primera definición, que serían puntos colineales. La palabra colineal suena como a línea, ¿verdad? Entonces, en realidad, en matemática, puntos colineales es específicamente eso. Tienen que estar en una misma línea, por así decirlo, pero en mate, con lo que estamos viendo, línea en realidad sería una recta. O sea, tienen que ser dos o más puntos para que sean colineales, tiene que existir una misma recta que los contiene. Entonces, vean, por ejemplo, esta recta de acá. Esta recta en particular pasa con el punto A, con el punto B y con el punto C. Son dos o más, en ese caso son tres, ¿verdad? Pero con solo dos ya cumple. Entonces, dos puntos o más que estén en una misma recta, yo puedo decir que esos puntos A, B y C son puntos colineales. Puntos no colineales, nos estarían haciendo como la negación, ¿verdad? O sea, lo contrario. Tres puntos o más para que no sean colineales, no puede existir una misma recta que los contenga. O sea, digamos el dibujo que tenemos ahí a la par. M, P y A. Yo tengo esa recta, pero si yo quisiera pasar o recoger, digamos que esos tres puntos con una misma recta, yo no podría. Si yo quisiera pasar por los tres, tendría que hacer algo así y ya esto no es una recta, ya eso sería una curva. O no lo queremos de esta forma, qué sé yo, alguien puede decirme, ay, profe, es que verás que yo lo vi así. Ok, tampoco, ¿verdad? Entonces, en realidad, acá puntos no colineales de todos los que queramos colocar por acá. Puntos coplanares. La palabra o el término coplanar suena a puntos, ¿verdad? Que tengamos por ahí coplanares, que estén en el plan. Para que sean puntos coplanares, tienen que ser dos o más puntos. ¿En qué forma? En que estén en el mismo plan. Entonces, por ejemplo, acá ven la imagen de abajo. Tengo el punto S al punto T y al punto R. Yo puedo decir específicamente que esos tres puntos son coplanares. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos está en un mismo plano. Es como que yo tuviera, qué sé yo, a nivel de plano, se me ocurre varias monedas. No, un plano, digamos, la mesa y de puntos varias monedas. Entonces, si fueran puntos colineales o coplanares, ¿verdad? Tienen que estar todos sobre. Si son colineales, sobre la línea. Si son coplanares, sobre el plano. Entonces, por ejemplo, tengo varias monedas y voy a tomar el plano de la mesa. Entonces, si yo pongo esas cuatro, esas cinco o hasta más monedas sobre la mesa, yo ya estaría diciendo que son puntos coplanares. Si a mí se me cayeron de esa mesa tres monedas, que serían tres puntos o tres datos no coplanares, entonces se sacan de la cuenta de los que nosotros estamos llevando con el positivo, por decirlo así. Entonces, digamos acá, estos tres puntos están siendo del mismo plano, que sería específicamente el plano
alfa. Entonces podemos decir que el punto R, el punto S y el punto T, estos tres de acá específicamente son puntos coplanares. Los tres están en un mismo plano, específicamente en el plano llamado alfa. Bueno, aunque ya lo comenté, pero sí lo teníamos por acá desde la parte de antología también, los puntos no coplanares. Ven que no coplanares ya estamos entrando en una negación, ¿verdad? O sea, o cumple la condición de sí ser coplanar o de no ser coplanar. En realidad tiene que ser dos puntos o más para que no sean coplanares, es porque no existe un plano que los contenga. Si nos vamos a la notación gráfica, ven que está P, está R, está Q, está T y está S. Los cinco a la vez. Mi pregunta es la siguiente, ¿los cinco a la vez estarán en un mismo plano? Los cinco a la vez. Si observamos los cinco a la vez, no existe un plano que agarre a todos, ¿verdad? Si hubiera sido solo con R, T y Q, digamos solo con estos tres, sí podemos decir que serían puntos coplanares. Como son por los cinco, entonces por los cinco a la vez, no. El siguiente término, rectas coplanares. La palabra, digamos, uno como que divide coplanares, ¿verdad? Solo escuchar el término planares me suenan como a planos y que tengan ahí como una mezcla de, ¿verdad? Entonces, rectas coplanares tienen que ser dos o más rectas, pero específicamente tienen que estar contenidas en un mismo plano. Por ejemplo, tengo aquí todo el plano beta, perdón, alfa, tengo la recta M y la recta L. Entonces, de aquí podemos decir que esas dos rectas son coplanares al plano que tenemos ahí. Pudo haber sido las rectas inclinadas, pudo haber sido las rectas, de cualquier, ¿verdad? Cualquier forma, dibujados en vertical, en horizontal, en diagonal o en más. Y rectas no coplanares, que sería el caso contrario, ¿verdad? De las coplanares tienen unas cositas, de las no coplanares, de ahí pues lo opuesto, ¿verdad? Específicamente las no coplanares quiere decir que no están contenidas o no pertenecen a un mismo plano cartesiano. Entonces, ¿qué tenemos nosotros por acá? Una recta, que esta recta sería la recta M. Tenemos un plano llamado plano alfa y esta recta que sería la recta L. Entonces, tengo una recta M arriba, tengo una recta L abajo, digamos, descansando sobre el plano, pero las dos a la vez no están en rectas coplanares, ¿verdad? No existe un plano que las contenga las dos. Entonces yo tendría que decir como respuesta que esas dos letras en específico, o sea, las rectas L y M, no son coplanares. ¿Por qué razón? Porque la recta M no está dentro del plano. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicas? Profe, una consultita. En este segundo examen, ¿va a Ajá. salir solo de aquí para adelante o igual hay que estar repasando lo que vimos al Como principio? en el pasado, no, de aquí en adelante. Por eso es que en la primera partecita, en la presentación, también como para que ustedes, uy, ¿desde cuál página tengo que empezar, verdad? Porque todavía el examen pasado, y como era el primero, casi que desde la página uno, ¿verdad? O sea, desde el puro principio hasta lo que habíamos visto en la clase anterior al examen. Pero acá, ya como vamos por la segunda ronda y va a suceder lo mismo para una tercera ronda, digámoslo así, que es como estudiar el centro del libro, por decirlo, ¿verdad? Por decir algo. Y para el tercer examen, sí, es prácticamente la tercera parte o las últimas páginas del libro, ¿verdad? Entonces, yo sé que es mucho, las antologías
son grandes y demás, entonces a veces se nos pierde o no me acuerdo que en Mate era a partir de cuál página o en sociales a partir de cuál página y demás. Yo acá en la presentación, que yo ahora al final de clase se la subo, pero para que les queden como esas notitas, la materia del segundo examen en específico es empezar a estudiar la página 79 del libro. Ya, de ahí en adelante, en este examen viene bastante geometría, ¿sí? O sea, viene bastante geometría. Entonces, para que vayan sacando como ratitos dentro del tiempo, que a veces hay que ver de dónde sacamos, ¿verdad? Entonces, hacer como una lectura de un concepto, o al ratito hago otra lectura de otro concepto, ¿verdad? Pero ya antitos de terminar el examen, yo les voy a decir, ok, chicos, recuerdan que les dije que íbamos a empezar en la página 79 del libro para el segundo examen, ok, lo último que va a entrar en este examen es la página tal, ¿verdad? Entonces, de momento, de las 79 en adelante es lo que entraría para el segundo examen. Y sí Muchísimas gracias, entraría profe. con gusto, sí entraría bastante de geometría, ¿verdad? Ok, por acá, chicas, tenemos igual otros tipos de rectas o posiciones de rectas, que la primera de ellas sería rectas concurrentes. La palabra concurrentes es que esas letras en algún momento se intersecan solamente en un único punto. Ya llega hasta la 161, me pone Dayana. Tendría que abrir la antología. Tendría que abrir la antología específicamente para decirles hasta cuál, pero más o menos por ahí ando. O sea, no le puedo decir sí, hasta esa en específico o un toquecito antes, un toquecito después, no, pero sí, sí, se lo puedo buscar, pero por ahí ando, digamos, para decirle el dato con exactitud. Rectas concurrentes tienen solamente un único punto de intersección. O sea, yo tomo una recta, tomo otra recta, para yo poder garantizar que sean oblicuas, ellas tienen que tocarse específicamente en un punto. Para que unas rectas se toquen o queden en forma de tocarse o de intersecarse en un punto en específico, es porque quedaron como decir una X, ¿verdad? Ven que si yo hago una X, toco un punto, hago una X bien bonita, hago una X toda fea o lo que sea, ¿verdad? En realidad ellas se van a tocar siempre en un punto, ¿verdad? Entonces tenemos esto de acá. Nosotros en palabras cotidianas decimos, se intersecan en un único punto, ¿ok? Y me lo aprendí. Pero también desde la parte matemática o simbólica se pueden decir que se intersecan solamente en un punto, sí, como lo tenemos acá abajito. La L, pero ven que son dos rectas, entonces la primera recta o la L1, esta U al revés, y se las voy a anotar por acá, esta U al revés significa intersección. ¿Qué sería intersección con gráficas? Que a la hora de chocarse, choquen ya sea en un punto, en dos, o para, dependiendo de la figura con la que estemos trabajando. Pero en realidad intersección es buscar qué datos hay en común, ¿verdad? O qué datos repiten de un lado del otro. Entonces acá, L1 o la primera recta intersecada con la segunda recta es en el punto 2. Acá rectas perpendiculares, en realidad las rectas perpendiculares son las que se nos van a cruzar formando cuatro ángulos de 90 grados específicamente, o sea, ángulos rectos. A veces desde la parte visual, ¿cómo podríamos identificar nosotros como más rápido que son rectas perpendiculares? Y a la hora de trazar los dibujos me tiene que quedar esto como una cruz, ¿verdad? Para que pueda tener 90 grados, todo eso quedaría como una cruz. No recuerdo, no. Sí, es que digamos, estos son pantallazos de libros, sí, no me acuerdo de qué páginas, porque nada más los fui acomodando y demás. Las de rectas perpendiculares tienen un símbolo, solo que a la hora de hacer el pantallazo probablemente no tenía el símbolo el libro, ¿verdad? Entonces, si yo tengo en este dibujo la recta N y la recta, perdón, la recta M y la recta P y se están tocando en
90 grados, que sería este cuadrito, de manera simbólica, yo voy a decir que la recta P, si yo digo recta P, es nada más la recta, ¿verdad? No lleva flechitas ni nada, es perpendicular, que sería como una T al revés, y esta recta P es perpendicular con M, ¿verdad? Entonces, desde la parte de perpendicular es como una T al revés. Digo el nombre de la primera recta, ese cosito, y digo el nombre de la segunda recta. Rectas paralelas, que son como las de los renglones, ¿verdad? O la línea del tren. Entonces, rectas paralelas en realidad nunca se pueden intersecar, o sea, ellas no se van a intersecar en ningún punto. ¿Por qué? Porque si yo hago esta y hago esta con un poquito de inclinación, de ahí si yo la estiro, aunque sea por allá se tocan, ¿verdad? Entonces, en realidad para que no se toquen ellas nunca, de ahí tienen que ir como así, ¿verdad? Entonces, las rectas paralelas es específicamente eso, ¿verdad? Puedo estirar las líneas, qué sé yo, alguna se ve pequeña, otra no, ¿verdad? Pero por el simple hecho de tener flechitas, significa que lo podemos continuar hasta el infinito. ¿Cómo vamos hasta acá, chicas? Igual lo que es las paralelas va a tener una simbología. Digamos, en este caso, esta primera recta se llama M. Les voy a decir acá que la recta M es paralela, que en realidad serían como dos palitos, ¿verdad? Entonces la recta L es paralela a la recta N. Ay, no me deja escribir, más bien me lo cambio. Ay, no, qué loco. Voy a dejar de compartir un toquecito y vuelvo a compartir porque me estaba escribiendo bien. Ok, paralela a la recta N. Entonces, si es como una T al revés, es de perpendicular. Si es como doble L, serían paralelas. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? Chicas. Que voy a explicar por lo menos rápidamente estos y sí les tengo como varios ejercicios. La idea mía de estos era hacer estos ejercicios en clase, pero ya son las 7, si no, no me dan chance con nosotros. Entonces voy a explicar esta teoría rápidamente y si no, ustedes pueden hacer el intento de estas practiquitas. Entonces, por acá tenemos la intersección de dos rectas perpendiculares. Estos son como casos particulares. Si yo tengo dos rectas perpendiculares, o sea, que se intersecan con ángulos de 90, en realidad ellas se están tocando solamente en un punto. La de acá, la intersección de dos rectas paralelas. Sabemos que las dos rectas paralelas van a llevar como la misma dirección, ¿verdad? Es, por ejemplo, como la línea del renglón, ¿verdad? Una línea, una línea. En realidad, por más que yo las estire hacia más infinito o hacia menos infinito, ¿verdad? O para donde sea, las rectas paralelas nunca se van a intersecar. O sea, ustedes no ven un renglón como que se vaya torciendo y por allá quede, ¿verdad? La intersección de ellas, no. Entonces, intersección vacía o que no tengo intersección es para las rectas paralelas, o sea, en este caso M y N. Si una recta está en un plano, la intersección, o sea, lo que el espacio o lo que yo pueda repetir entre ese plano y la recta, sería la recta. Y tal vez ustedes dirán, profe, pero ¿por qué? Entonces vean, digamos, todo este amarillo, por ejemplo, que sea así rápidamente, pero eso es el plano. Y si yo digo la recta, es esto de acá, ¿verdad? Que acaba de pintar en amarillo. En este, si yo lo analizo, pinté todo en amarillo, pinté solo la recta en rojo, al final, ¿cuál fue el espacio que tuvo como doble color? Este que les estoy señalando acá. O sea, específicamente el que queda sin color, perdón, que queda con doble color, es la parte de intersección, o sea, lo que estamos repitiendo por acá. Y en este caso, lo que estaríamos repitiendo es la recta. O que ustedes digan, profe, es que vieras que puse un momentito el lapicito ahí acostado
en la mesa, entonces de ahí ven, esta es la mesa, este es el lápiz y qué espacio se toca, digamos, el lapicito con el lápiz, de ahí específicamente el espacio donde está el lápiz. Si una recta es paralela a un plano, entonces la intersección entre ellos es vacío. Imagínense en el piso, digámoslo así, el piso de nosotros, y aquí está el cable para tender. O sea, si ya a mí este cable me queda un toquecito inclinado, pues se me va a ir la ropa al suelo, me va a pasar un montón de cosas, ¿verdad? Entonces ya no va a quedar perfecto. Entonces la recta que sea paralela a un plano, nunca se van a intersecar entre ellos. Si tengo una recta que no está contenida en el plano, o sea, que no quede acostadita como esta, ¿verdad? Completamente. Entonces yo tengo una recta, tengo un plano, yo puedo decir que esto es como cuando nos ponen a nosotros una inyección, ¿verdad? Asumimos que este espacio es plano, ¿verdad? Vienen, ingresan la aguja y ¿qué pasa? Lo único que se toca ese plano con la aguja es solamente un punto. Entonces, igual, ya sea que tiremos esta recta, valga la redundancia, o si ustedes me dicen, no, profe, es que vieras que tuve que poner, digamos, yo sé, hay inyecciones que son como en forma perpendicular, hay una que hay que ponerla como un poquito inclinada, que cuando se agarran la vía, por ejemplo, cuando agarran una vía, ve que no nos ponen la inyección así en vertical, no, ¿verdad? Sino que entran como con todavía un poquitito más de inclinación, pero en realidad la intersección siempre va a ser un punto, porque es donde traspasa, por ejemplo, la parte del plano con la recta. Entonces, la intersección de un plano y una recta que no esté contenida en el plano va a ser un punto. Por acá, si tengo dos planos paralelos, o sea, me puedo imaginar dos planos paralelos, qué sé yo, el piso y el techo, ¿verdad? Ellos son paralelos. Si no fueran paralelos, yo no puedo decir, ¿verdad? Si son paralelos, la intersección es vacía. Si no fueran paralelos, me va a quedar como la casita esta, que es tipo chalet, por decirlo así. ¿Qué pasa? De si yo tomo el plano del piso, vean que va a llegar un momento en que ese plano del piso con el techo se van a intersecar, ¿verdad? Pero esto sucede porque no son planos. Solo cuando son planos, ¿verdad? Todo el techo, todo el piso, si no hay ningún grado de inclinación, aunque sea de uno, eso nunca se va a intersecar. Entonces, si los dos planos son paralelos, la intersección es vacía y esta otra de acá, si tengo dos planos que no sean paralelos, o sea, que no sean como decir el piso y el techo, como en este caso 6, si los planos no son paralelos, la intersección entre esos dos planos es una recta. Tal vez este ejercicio quede como un poquito más complejo de verlo, pero imagínense ustedes dos paredes, ¿verdad? O sea, tengo dos planos, pero esos son los que se unen en la esquina, ¿verdad? Como, ay, mira, qué sé yo, vaya, ponga ese mueble esquinero o antes, hace muchos años, bueno, está castigado, vaya a la esquina, por ejemplo. Entonces, yo sé que yo tengo acá un plano y acá voy a tener otro plano, qué sé yo, que sea esa pared. Entonces, esos planos, ¿en dónde se tocan? Y nada más se tocan en esta línea, ¿verdad? Entonces, si los planos no son paralelos, la intersección entre esos dos planos va a ser una recta. Entonces, por acá, por lo menos desde la parte teórica, igual si tienen alguna dudita, me van indicando. Y si no, entonces estas imágenes que yo tomé de la antología, como para ir viendo lo que es si quedó claro los conceptos, ¿verdad? Entonces, si lo pueden ir haciendo, pues mejor. Y si tuvieran dudas, me van indicando durante la semana o la retomamos en la siguiente clase, ¿verdad? Ya después iríamos viendo, por ahí dejé el título como para irme acordando por dónde vamos, el de visualización espacial, que eso es los cubos, las cajitas y todo lo que nosotros tengamos por ahí. A nivel de recordatorio, bueno, la próxima semana es Semana Santa, específicamente Jueves Santo, ¿verdad? Nadie va a tener clases de ninguna materia la otra semana. Entonces, a nivel de clase de mate, nos veríamos hasta dentro de 15 días. Igual, a nivel de plataforma, ustedes literalmente no van a tener ningún trabajo de ninguna materia en plataforma. Entonces, lo que se cierra hasta este domingo, bueno.
ustedes no tienen tareas para esta semana. Lo que tienen es de que estudiar, ¿verdad? Entonces, repasan o todo lo que tengan hasta el domingo. Viene Semana Santa, toda esa Semana Santa no van a tener que hacer ningún trabajo ni nada del CONET. Hasta la siguiente semana, igual en esa semana nos conectamos, o sea, a nivel de fecha sería de hoy en 15 días. 13 de abril sería el día que nos volveríamos a ver a nivel de clase. Igual, dudas que tengan o así, me escriben este, por la plataforma. Yo les estaría pasando unos días antes el link de la llamada igual para trabajar en Zoom. Si no se los paso, porque a veces si estoy full de trabajo o se me va, ¿verdad? Yo voy y le tengo que hacer el link a los chiquillos, pero de que hay clase fijo, es fijo, ¿verdad? Como decir ayer, yo dije, uy, no le he pasado el link a los chiquillos y mañana tenemos clase, entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Entonces nos veríamos en clase el próximo jueves 13 de abril. ¿Alguna duda, chicas? Ok, entonces, si no hay dudas, nos vemos en la próxima clase, chicas. Que descansen.